Para la gloria de Dios estamos en este matutino devocional abriendo nuestras Biblias en Hechos capítulo 19. Esto es lo que el Señor nos ha venido regalando día tras día. Hemos leído la Biblia y reflexionado ahora en este libro maravilloso. Les cuento que todo el libro de los Hechos es una verdadera aventura. Todo el libro de los Hechos, cada capítulo es una aventura. El capítulo 19 no es menos emocionante. Por el contrario, es un capítulo poderosísimo al que quiero que presten atención a esta lectura en donde Pablo continúa su predicación en compañía de los pocos hermanos que le acompañan y que están dispuestos a guerrearse la vida con él. Perdone la expresión que usaré, a jugarse la vida hasta la muerte. Están dispuestos, siempre son pocos los que están dispuestos realmente a entregar la vida de esa manera. Algunos renuncian porque dicen, no, esto me parece complicado. De hecho, el apóstol Pablo dice que uno de sus amigos se fue al mundo y lo abandonó. Un tal Demas dijo, Demas se fue al mundo, amó el mundo más que las cosas de Dios. Y luego dijo, y Alejandro el Caldelero, ese me ha causado muchos males. Ese tipo me abandonó y ha sido un traidor, un traicionero. Luego dijo, a Himeneo y Fileto se los entregué al diablo para que aprendan a no blasfemar. Solo los expulsé aquí de la iglesia. Fuera, ustedes no están conmigo en el ministerio. Lárguense de aquí, impíos, blasfemos es lo que son ustedes. Y los abandoné para que aprendan ellos a no blasfemar. Los eché de aquí. Y así, en una oportunidad dijo, bueno, me he quedado con pocos amigos, estoy aquí preso, pero casi nadie se acuerda de mí. Después de que les serví a todos, pues así me abandonaron. Esa es la vida de un misionero, de un predicador que está dedicado a la sana doctrina. En cambio, usted ve a los predicadores afamados de la prosperidad y ellos tienen supuestos socios de ministerio que los socios son aquellos que los patrocinan y tienen a veces cientos de socios y cada socio está comprometido a dar una cantidad de dólares para que estos predicadores sean millonarios y no les falte nada para sus buenas vacaciones y trajes lujosos y todo eso. El falso evangelio tiene muchísimos seguidores y amigos, pero los misioneros de la sana doctrina del evangelio poderoso de Cristo tienen muy pocos amigos. La gente aborrece el evangelio de la verdad y la mayoría de las iglesias evangélicas están llenas de personas que buscan el emocionalismo, el sentimentalismo. No buscan la palabra seria, concienzuda, profunda y no la apoyan, no la patrocinan de ninguna manera, colaboran, contribuyen con esto. Así de que ustedes pónganse, amados, serios en el Señor y a predicar el evangelio verdadero y sepan que los van a traicionar, los van a abandonar, no crean que los van a apoyar, que les van a regalar trataditos para que ustedes repartan. No, ustedes tienen que hacer sus propios tratados, como los hago yo. Yo hago mis propios tratados, yo mismo busco el material, leo bien lo que escribo, saco las fotocopias a veces hasta de mi propio bolsillo, gracias a Dios por los hermanos que a veces me colaboran, como la hermana Dayana es una gran colaboradora de la obra evangelística, ella me saca los tratados, me los obsequia para yo picarlos, regalarlos en mis campañas de predicación en la calle, en mi evangelismo personal. Siempre estamos pendientes de colaborar los que amamos la sana doctrina. Así de que la Biblia dice, aconteció que entre tanto que este poderoso predicador llamado Apolos se quedó en Corinto, entonces Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino entonces a Éfeso y halló a ciertos discípulos allí. Pablo había prometido que volvería a Éfeso, entonces hizo otra vez un recorrido, parece que por el terreno montañoso, aquí cuando se estudia la geografía, uno ve los distintos recorridos que hizo Pablo, y parece que este terreno más bien era montañoso, y cuando llegó a Éfeso encontró allí a una docena de discípulos, pues, que querían
predicar la palabra, pero no estaban bien instruidos, no conocían realmente el Evangelio. Pablo vio, se dio cuenta de esto en su sabiduría, en su discernimiento, en su conocimiento. La revelación que Pablo tenía de la palabra era muy, pero muy poderosa. Total que cuando los encuentra, se da cuenta de que les falta capacidad. Y es que cuando uno conoce la escritura, mis amados hermanos, y conversa con la gente cristiana, uno se da cuenta si tienen o no tienen capacidad. El problema es que los hermanos que no tienen capacidad les falta humildad. A veces no tienen capacidad teológica, pero se sienten maestros enseñando niñerías. Enseñando niñerías. Por ahí vino una hermana hace poco a enseñarme, hermano, ¿y usted ya probó con la sal? Es necesario probar la sal. El pastor de nosotros nos enseña que hay que usar sal y aceite para santificar, para ungir a los hijos, la casa. Y le dije, hermana, ¿de qué me está hablando? Y aparte de que yo trataba de hacerle reaccionar de que si me permitía enseñarle la verdad de la Biblia, no, ella se afincaba en este asunto. Amados hermanos, por favor, tengamos más humildad y dejemos las niñerías y las insensateces. Que sal ni que 8 cuartos. Quiere bañarse con sal, échele sal a ese balde y échese el agua encima a usted, pero no esté perjudicando a la iglesia de Dios con esas cosas. Vamos a ser más responsables y más bíblicos. No, que Eliseo usó sal no sé dónde y no sé. Déjese enseñar en lugar de estar hablando tonterías y atontando a los cristianos con sus cosas. Necesitamos ser más bíblicos y reclamarle a los pastores por qué están enseñando esas cosas. Y cuando nos saquen versículos que el profeta Eliseo, que el profeta Elías, que hizo allá, comprendamos, busquemos ministros de Dios que son muy poco lo que enseñan la palabra del Señor realmente. Busquemos ministros de Dios que sean serios y maestros de la palabra. No los que anden en esas tonterías tirando sal para allá, aceite para acá, agua bendita para allá y que sangre de Cristo tiene poder. Me echo sangre de Cristo en las axilas, me echo sangre de Cristo en los pies para el mal olor, me echo sangre de Cristo en los dientes para la caries, sangre de Cristo cubre mi celular, sangre de Cristo cubre. Todas esas cosas y supersticiones hemos aprendido en este tradicional evangelio infantil. Necesitamos ahondar en los ríos del Espíritu Santo. Pero ¿dónde están ellos? En la palabra del Señor, seriamente estudiada, versículo tras versículo. Necesitamos amar la seriedad de la palabra y dejar la superstición y la brujería, entre comillas, evangélica, porque obviamente en el evangelio no hay brujería. Por eso le pongo comillas, brujería evangélica. ¿Y quién se la ha inventado? Los evangélicos y los falsos maestros evangélicos, que están dentro de las iglesias como el apóstol Pablo lo dijo. Entonces necesitamos humildad. Aquí hay una docena de personas que al parecer sí tuvieron humildad, ya que se dejaron enseñar por Pablo. Pablo se da cuenta que eran unos evangélicos un poco distorsionados, infantiles en doctrina, y Pablo les pregunta en el versículo 2: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dijeron, ni siquiera nos habían dicho que hay Espíritu Santo, que ha venido el Espíritu Santo. Es decir, ellos tendrían que saber que hay Espíritu Santo, pero que ha venido el Espíritu Santo, no sabíamos que ha venido, o sea, que entran las personas. Entonces se le dijo, bueno, ¿ustedes cómo fueron bautizados? Y ellos dijeron, bueno, en el bautismo de Juan. Ahí está, estaban atrasados, porque ya cuando Cristo vino, ya murió, resucitó, comenzó otra dispensación, pero ellos no tenían conocimiento de esto. El evangelio que habían recibido apenas había llegado hasta el bautismo de Juan, total que estaban atrasados, ya que Juan había dicho claramente, acuérdense que yo bautizo con agua, pero ahora detrás de mí viene el más grande, el poderoso, el que bautiza con Espíritu Santo. Entonces, cuando el apóstol Pablo comenzó a predicarles, les dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento al pueblo para que creyesen en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesucristo. Cuando ellos oyeron esto, entonces fueron bautizados bajo la autoridad del Señor Jesús. Eso es para que tengan claro lo que el versículo 5 está diciendo. Fueron bautizados en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de aquel en quien el que no quisiera creer en Jesucristo como el Señor de su vida, entonces no estaba bajo la autoridad del Señor Jesús.
De estos versículos, los solo Jesús sacaron su secta, en donde ellos dicen el que no se bautiza en agua no entra al cielo y tiene que ser el bautismo en el nombre de Jesús solamente porque no existe la Trinidad. En fin, sacaron una secta que totalmente desvía el evangelio de Cristo a una mentira. Entonces fueron bautizados bajo la autoridad de Cristo Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y esta señal del versículo 6 es para dejar claro que Pablo era un apóstol. Él imponía las manos. Acuérdese que en el libro de los Hechos es que el Espíritu Santo viene entrando en las personas y confirmando el Evangelio hasta que se cierre la escritura en el Apocalipsis y quede completamente la iglesia llena del poder de Dios, quede la iglesia totalmente bautizada y el evangelio confirmado por mano de apóstoles y profetas. Y ya no hay otro fundamento, ya no hay nueva revelación, ya no hay nueva doctrina, ya no hay nada que se pueda predicar fuera de lo que está escrito en la palabra del Señor. El falso maestro y falso apóstol Guillermo Maldonado dice que el Jesús de la Biblia es histórico, pero que hoy Jesús se manifiesta de otra manera. O sea, él está predicando a otro Jesús. Ese absurdo falso maestro seguido por miles y miles de evangélicos en el mundo y tiene muchísimos socios que patrocinan su ministerio y que lo han hecho multimillonario. Su riqueza, según tengo entendido, lo que los analistas dicen que llega como a 100 millones de dólares. Así nada más de poquitico tiene ese pastorcito. Entonces, el apóstol Pablo dejó claro que él era un verdadero apóstol, que tenía autoridad apostólica y que estaba juntamente con el grupo de los 12 e imponía las manos y entonces daba el Espíritu Santo. Eran por todos unos 12 hombres, aquellos a quien el apóstol Pablo pues instruyó y se dejaron enseñar. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces Pablo comenzó a predicar con mucha pasión por espacio de 3 meses. Discutía y persuadía. Oiga, Pablo, pero usted se busca problemas. Dale entrando a las sinagogas y allá discutiendo con judíos, con griegos, con el uno, con el otro. O a usted le dan una paliza aquí, le dan una paliza allí, lo sacan de esta ciudad, de aquí se burlan, pero usted insiste, insiste. La valentía de Pablo es, se puede decir, incomparable. Pablo es otro Juan el Bautista. Pablo y Juan el Bautista son imitadores fieles de Cristo Jesús, cercanos a Él, pegaditos a Él, arriesgando su vida en todas partes, arriesgando su vida, porque cada vez, si nosotros nos vamos a la calle a predicar la palabra y justo estamos en Semana Santa y va pasando una procesión y nosotros nos hacemos, póngale para no entrar en la procesión, que pues no es lo más correcto, pero nos hacemos por allá 100 metros y comenzamos a evangelizar, a regalar literatura, a decirle a la gente, este paganismo no le gusta al Señor. La Biblia dice que no se echen esas estatuas en los hombros. Amigo, venga Jesús. Venga el Señor Jesús, mire que esta idolatría ofende a Cristo. Seguro que usted se va a meter en un problema. Alguien se va a venir y le va a decir, estamos en Semana Santa. Mire, usted no se meta con nosotros, deje de predicar su Biblia porque aquí lo que vamos es a echarlo preso, a caerle a piedra. Obvio que nos vamos a meter en problemas. Entonces, a veces muchos cristianos opinan que es mejor no meterse en problemas. Bueno, aquí tenemos al apóstol Pablo, seguro que pensaba de la misma manera. Dijo, no, me estoy metiendo en problemas, yo mejor me quedo encerradito en el templo, calladito allí, orando, haciendo mis oraciones en secreto, para no meterme en problemas. Pero aquí lo vemos, entrando a una sinagoga y a otra, a un pueblo y a otro, a una ciudad y a otra, y haciendo lo mismo, persuadiendo y predicando a todos. Pero se endurecían, dice el versículo 9. Algunos no creían y lo maldecían, maldecían el evangelio delante de la multitud. Entonces Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, a los que verdaderamente creían en Cristo, los separó de esa gente. Digo, venga, vengan ustedes para acá y nada, esa gente allá, ya tengo días predicándoles y no quieren absolutamente nada. Entonces, que se queden tranquilos, vámonos de aquí. Y así seguía discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano.
Este tirano tenía una escuela, una especie de salón de, parece que era de filosofía, alguna retórica, oratoria, el hombre enseñaba. La Biblia no relata que sea un cristiano, sino que de alguna manera le alquiló el salón, la escuela, a Pablo para que él también diera sus discursos. Y Pablo aprovechaba la oportunidad. Bueno, este da sus cursos ahí de filosofía y de danza y de baile, de lo que sea que enseñe, pero aquí estoy yo predicando el evangelio en el mismo salón. Entonces, de alguna manera compartirían los horarios, pero Pablo predicaba el evangelio allí. Y así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, porque Pablo allí seguía predicando, mis amados hermanos, estaba predicando la palabra a todos, sin temor, con valentía, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y de este versículo 12 hay una secta que se llama Oración Fuerte al Espíritu Santo. Son unos brasileros que siguieron la misma corriente de un tal Edith Macedo. Edith Macedo y un socio de él, que olvido el nombre ahorita, formaron una secta y luego se dividieron. Entonces la secta está dividida en dos partes. Una es la oración fuerte al Espíritu Santo y el otro grupo, no recuerdo bien cómo se llama el otro grupo. En este momento no me acuerdo, pero las dos sectas son igualitas, ¿no? Tienen la misma corriente, sino que esos dos socios se dividieron. Y entonces ellos, aquí tiene el aceite milagroso, el agua bendita del río Jordán, traiga su diezmo, su ofrenda, aquí traiga la ropa interior del enfermo, una fotografía del enfermo, aquí le sacamos los demonios, pero traiga su platica, traiga su ofrendita, su plata, sembra la semilla y llévese la rosa mística y la astilla de la cruz de Cristo, llévela para su casa y dele. Y entonces con todos esos turcos brasileros, más bien, porque son brasileros, engañando a la gente con todo ese negocio. Y créame que esas iglesias son llenas de personas. Ya no le duele la rodilla, ya no le duele. ¿Dónde está el poder de Dios? En la oración fuerte del Espíritu Santo. Y ella no le duele. Venga este sábado que vamos a pasar bajo el manto sagrado. Y entonces compran un montón de tela allá en el Castillo de las Telas, allá donde trabaja la hermana Tairuma. Compran ese montón de metros de tela y entonces la tela santificada, el manto sagrado y ese poco evangélicos y de inconversos y brujos, porque eso es hasta ecuménico, pasan por debajo de ese manto y entonces un montón de ignorantes creyendo en estas cosas. Y qué lamentable que también haya evangélicos ahí metidos en ese vaporón de herejías terribles, porque leen aquí y no crean. Pablo mandaba los paños totalmente gratuitos, o sea, lleven este paño allá a su casa y la gente se sanaba, los enfermos eran sanados. Ah, no, esto es agarrar un negocio. Venga y compre el pañuelo ungido. 30.000 pesitos el pañuelo ungido por el apóstol y el obispo. El obispo le vende el pañito y entonces la gente va y compra y le lleva eso a los enfermos y supuestamente algunos milagros han ocurrido. Han hecho una mercadería. El Señor Jesús por allá en el capítulo 7 de Mateo nos dice, por su fruto los que conoceréis, porque muchos vendrán aquel día y dirán, yo hice señales en tu nombre y eché demonios y profeticé y hablé en lenguas, mas yo les diré, apartaos de aquí, hacedores de maldad al fuego eterno. Así de que no crean en tantas señales y emocionalismos y campañas. En estos días presentaban por ahí una campaña aquí en Colombia y era más del predicador que se hablaba que de Cristo. Dice, y viene directamente desde Venezuela el poderoso fulano de tal, y no sé, ahí nombran a un predicador. Y entonces él viene con el poder, trae el fuego de Dios, y entonces la propaganda de una persona endemoniada, ahí le ponen el micrófono, ¿cómo te llamas? Y le ponen de locutor al diablo ahí para hacer la propaganda. Y fuera demonio, y bueno, ayer me envió alguien un video por ahí sobre un pastor que dice que la guerra espiritual y entonces dice, aquí tengo el arco y pide a un ángel que le traiga un arco. Bueno, el ángel viene y le trae el arco. Nadie ve el ángel, pero el predicador ve el ángel.
y nadie ve el arco, pero el predicador toma el arco, un arco, y entonces dice, aquí tengo la flecha, y nadie ve la flecha, pero el predicador sí ve la flecha, y saca la flecha, la pone en el arco, y el endemoniado está ahí, ¡guau! Y dice, no me puedes tocar, endemoniado, no me puedes tocar porque el poder de Dios está en mí. Y entonces agarra el arco, pone la flecha y lanza la flecha y dice, liberado, y entonces quedó liberado. Y es poco evangélicos aplaudiendo. Ay, amados hermanos, Dios mío, me va a dar es dolor de estómago, qué dolor, qué tristeza me da tan impresionante en qué están metidas nuestras iglesias, o mejor dicho, las iglesias de mi Señor Jesucristo, en qué apostasía están entrando, en qué cosas tan absurdas, qué desconsideración, qué engaño, qué cosa tan verdaderamente, qué basurero se ha metido en nuestras iglesias. Pero veamos qué le pasó aquí a unos exorcistas que andaban por ahí, dice la Biblia. Pero algunos judíos, versículo 13, exorcistas ambulantes, intentaban invocar el nombre de Jesús para echar espíritus malos, ¿no? Ellos también querían echar y decían, os conjuro por Jesús el que predica Pablo, o sea, fuera de aquí, ¿no? Por el Jesús que predica ese apóstol Pablo. Nosotros también tenemos el poder, así, nosotros somos de la oración fuerte al Espíritu Santo y queremos echar los demonios. Entonces había 7 hijos de un tal Seba, un judío que era jefe de los sacerdotes y estaban haciendo todo este supuesto milagrero y quién sabe qué señales harían estos absurdos hijos de Seba. Pero un demonio se les amotinó. Y dice, el demonio les respondió, pues a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Y el hombre endemoniado, aquel en quien estaba el espíritu malo, saltó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto es para que todos esos hombres absurdos y locos que se creen la gran cosota sean avergonzados finalmente, públicamente, y se den cuenta las multitudes, ojalá y puedan darse cuenta de que esto no es un juego, aquí no estamos jugando. El diablo deja que hagan todos esos circos religiosos y la gente sea engañada. El diablo apoya, patrocina esos circos. Pero finalmente, en algún momento, el diablo tiene que hablar esta verdad y decir, conozco a Jesús y sé quiénes son los verdaderos cristianos. Yo sé quiénes son los verdaderos evangélicos porque en el infierno se oye de ellos. En el reino infernal se escucha el nombre de esos cristianos. Amados hermanos, quizás no tenemos mucha fama en este mundo corrompido y putrefacto que nos odia. Pero una cosa sí le digo, nuestros mensajes a las 4 de la mañana en los templos y en las calles donde salimos, nuestros mensajes bíblicos, esos se escuchan en el infierno. Los demonios escuchan y allá nuestros nombres sí son conocidos. ¿Qué nos importa a nosotros si no nos conocen los hombres demasiado en esta tierra? Si no quieren escucharnos, pero los demonios saben que les hacemos daño. Por eso quizás ustedes tengan idea, quizás la tienen, quizás no tienen ni idea. Las guerras que nos hace el diablo, las contundentes guerras, amados hermanos, que tenemos, porque el enemigo sabe que la palabra de verdad sí le hace daño a su reino infernal. Estos demonios confesaron, a Jesús conocemos, sabemos que es el Señor. También sabemos quién es Pablo, claro que sí, pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? Eso contestaron estos demonios y los dominó y saltaron sobre ellos y entonces este hombre los golpeó. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y magnificaban el nombre del Señor Jesús, y que siempre sea el nombre de Jesús glorificado y no el nombre de Pablo, no el nombre del predicador, sino el nombre de Cristo. Y muchos de los que habían creído venían y confesaban y daban cuenta de sus hechos, confesaban sus pecados, decían, mira, yo he sido delincuente, he sido esto, he sido drogadicto, alcohólico, he sido brujo, hechicero, prostituta, me confieso, vengo a arrepentirme. Y muchos de los que habían practicado la brujería trajeron sus libros, los quemaron delante de todos
y estaba hecha la cuenta incluso de su precio y hallaron que era 50,000 piezas de plata. No se sabe con exactitud cuánto dinero es eso, pero el cálculo que algunos estudiosos hacen es que son como 40 millones de pesos, 40 millones de pesos colombianos. O sea, eso es un dineral, algo así como creo que son como 10,000 dólares, lo que ese día quemaron, ¿no? Imagínense eso, 40 millones de pesos, como 10,000 dólares ahí en libritos. Bueno, así también deberían hacer muchos evangélicos, quemar todo ese poco de libros que tienen en sus casas, de cosas, a veces hasta de pornografía, quemar toda esa basura, libros de herejías, libros de guerra espiritual, quemen todo ese basurero asqueroso. Ay, que tal escritor escribió guerra espiritual para que aprendamos a hacer guerra espiritual. Amados hermanos, yo he leído esos libros de guerra espiritual y no es más que un basurero de herejías, cosas infernales, falsos maestros como esa Rebecca Brown. Vaya con sus mentiras para otro chatarrero. Pero la iglesia del Señor se respeta. Todo ese basurero que escriben ahí, rompiendo cadenas, y leo a ver qué es lo que rompe cadenas, bruja es lo que es. Aunque yo era bruja en el mundo, pero era bruja en el mundo y siguió siendo bruja, señora. Igual que Ana Méndez, siguió siendo bruja. No es más que una bruja, eso es lo que están haciendo en la iglesia evangélica. Brujas adivinas, ¿qué es lo que son? Ay, que yo pinto cuadros y los cuadros están ungidos y el que me compra mis cuadros, en su casa se siente la paz del Señor. ¿Quién es usted, señora, para decirme que un cuadro suyo me trae la paz a mi casa? A mí me trae la paz el Espíritu Santo. Un cuadro suyo. Ay, si usted pinta un cuadro y eso trae paz a mi hogar, bruja hechicera. Y así pide a 1,000 dólares por cabeza sin ninguna vergüenza. Y la mayoría de evangélicos aplaudiendo esas cosas. Amados hermanos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Elías se quejaba delante de Dios y dijo, Señor, soy el único profeta que queda. Y el Señor le dijo, tengo 7,000 todavía en Israel, 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. No estaba solo, había 7,000. Pero entonces Israel tenía como 2 millones de personas en ese tiempo y solo 7,000 no habían doblado las rodillas ante Baal. Así estamos hoy. Somos millones de evangélicos, pero un grupo pequeño. Bueno, pero miles, aunque sean miles, amamos al Señor. Lamentablemente la mayoría han doblado sus rodillas ante las herejías y la apostasía que se está predicando. Discotecas, clubes, payasería, comercio, mercadería, cuevas de ladrones. Pero todavía quedan 7,000 que no han doblado sus rodillas. Vamos a quemar todos los libros de porquería y vamos a dejar la Biblia con cualquier libro que sea escrito por un pastor sano, verdadero, un hombre de Dios serio y concienzudo que predique la verdad. Así crecía y prevalecía la palabra poderosamente, amados hermanos. La palabra del Señor era predicada con poder. Quedamos en el versículo 20, la palabra del Señor hasta aquí para poder cumplir nuestro compromiso y nuestra responsabilidad de dejarlos a ustedes ir a sus labores, pero por el mismo canal y a la misma hora. No se olviden de la cita que tenemos.